Continuamos este anime llamado High Score Girl en su segunda temporada, retomando lo visto en la anterior. Comenzamos en su primer capítulo, o 16 de la segunda, viendo a Akira observar un premio que Makoto y Haruo ganaron para ella. En ese instante comienza a recordar momentos transportándonos al año 1991. Un día al pasar frente a un arcade, le llamó la atención y quiso saber qué había ahí. Su chofer únicamente le dijo que ahí habitaban vagos y que los juegos no eran del todo buenos, así que se fueron. Por su lado, Makoto, su hermana mayor, se rebeló ante la señorita Moemi, quien era su tutora, y renunció a hacer lo que su familia quería, contándoselo a su hermana y yéndose posteriormente de ahí, después de decir que hará con su vida lo que ella quiera. Al verlo, Moemi le habla a Akira y le dice que ahora ella reemplazará su lugar y hará lo que su familia le ordene. Desde ese momento perdió su libertad, ya no tenía derecho a nada, solo estudiaba estrictamente con su tutora, haciéndola sentir torturada y teniendo en mente que su futuro se había borrado. Cuando regresaba de la escuela, veía estos arcades y seguía con inquietud sobre qué había ahí. Un día, ya cansada de todo, escapó de su hogar y llegó a este sitio. Lo conoció y le fascinó. No podía creer todos los juegos que habían en este lugar. Primero probó Street Fighter y al ver que nadie escogía a Zangief por no ser fuerte, lo hizo. Peleó con él hasta el final, donde al encontrarse con el Final Boss, lo derrotó mostrando el final de Zangief y ganándose la admiración de todos. También probó otro llamado Final Fight, que igualmente, al ver a un personaje que nadie escogía, lo hizo y se pasó el juego con él. En eso andaba cuando llegó su chofer a buscarla y llevársela a casa, no dejando pasar el ver que se encontraba más feliz de lo normal. Semanas después siguió yendo a ese lugar y probando diferentes juegos, volviéndose la mejor y consiguiendo rachas de victorias consecutivas. Eso hasta que llegó un niño que, usando a Guile de una manera cobarde, la logró derrotar. Se enojó bastante al verlo y lo golpeó. Eso estaba recordando cuando también se le presentan todos los momentos que ha vivido con él, cuando han ido a diferentes lugares a jugar, que al estar con él se le había olvidado todas sus actividades, el juego personalizado que le hizo para distraerla y el momento en que le pidió salir con ella otra vez. Ya en el presente vemos a Haruo y Miyao jugando y hablando de diferentes juegos. Cuando le pregunta qué pasa entre él y Akira, este se distrae y no dice nada. Miyao le advierte que si deja pasar el tiempo y no hace nada, alguien llegará y se la volará. Tiene que dar el siguiente paso y hacerle cositas para hacer la suya. Van a hablar a su casa de estos temas privados y por el camino pasan a comprar unas cosas. Casualmente es la tienda de Koharu, quien al verlo se molesta y después de pedirle que se le acerque, lo golpea. Miyao le pregunta del porqué y ella únicamente responde que siente ganas de golpearlo solo con verlo. Le propone ir con ellos para solucionar los malentendidos y acepta. Por el camino recuerda ese día de la fiesta de Navidad en que lo veía jugar alegremente fuera de su casa, algo que ahora ya ha cambiado, pues lo ve diferente. Al mismo tiempo siente como si ella siempre fuera detrás de él, como si tratara de alcanzarlo en todo y no ha podido. Llega a casa y después de ver que hay visitas, estos dos se adelantan a su habitación mientras él va a ver que son Makoto y Akira quienes juegan con su madre. Al saber que trajo a sus amigos, van a su habitación y se reúnen los cinco. Pasan un incómodo momento donde nadie sabe qué hacer o decir. Miyao es quien más lo sufre, pues al ver que sus dos traidas están juntas y él tranquilo como si nada, hace que explote de ansiedad. No puede ser. ¿Quién habría pensado que Akira estaría aquí? Nunca imaginé que las cosas se tornarían así. Estando dentro de esa esfera de incomodidad, cuando Koharu estaba por decir algo, Miyao sale corriendo y diciendo que ya no podía soportarlo, yéndose de ahí. Makoto, que lo ve, se da cuenta que no pudo aguantar esa tensión y piensa que quizá él sabe algo de más. Luego se da cuenta que tanto Akira como Koharu están relacionados entre sí con Haruo, y al saber que están en un triángulo amoroso los tres, se altera y sale de ahí dejando golpeado a Haruo y yendo a jugar con su madre. Cuando regresa a la habitación, esta vez sí siente esa tensión. En eso Koharu habla y le pide tener una batalla contra Akira, así que lo hace. Haruo les pone el Virtua Fighter 2 y comienzan. Akira, como siempre, se muestra superior y aunque Koharu da su mejor esfuerzo para enfrentarla, no es capaz de ganarle. Dentro de la pelea se sintió totalmente inferior, pues se dio cuenta que ella es capaz de leer sus movimientos y contraatacarla. Habiendo perdido, queda triste y Haruo impactado al verlas. Al irse le pide a Akira jugar de nuevo en otra oportunidad y ella acepta. Luego esta también se va dejando golpeado a Haruo. Ya otro día, este va a jugar tranquilamente a donde siempre. Ahí se encuentra a estos chicos amigos de Koharu quienes le reprochan haberla rechazado. Este los reconoce como el equipo Mizonokuchi, un grupo de buenos jugadores del lugar. Lo molestan bastante hasta que llegan Nikotama y Koharu a calmarlos. Este se va a otro juego pero andan igual. Incluso invita a Koharu a jugar con él, pero ella lo rechaza y en palabras de estos vagos le dice que no quiere verlo, razón por la que este se va enojado. Al verlo, la gótica le dice a Koharu que eso no estuvo bien y que fue muy grosera. Ella dice saberlo, pero igual le entran ganas de golpearlo cada vez que lo ve, además de que no sabe por qué se siente así. Cuando Haruo va caminando, va pensando que los problemas se definen dentro del juego, no así como esos opencos. Camina bastante hasta que llega a un lugar peligroso, entra a un arcade y ve varios juegos ahí. Llega con unos ayudantes de camioneta quienes tratan de derrotar al general del juego Global Champions, y los ve un rato. Menciona que ese es el jefe final y uno de los más difíciles de derrotar. Al perder, estos lo amenazan por estar
estarlo viendo y lo obligan a jugar. Este comienza y se siente nervioso, pues nunca lo había derrotado antes. Recuerda que Akira desarrolló una estrategia para hacerlo, pero no lo consiguió. Se motiva con eso bastante mientras se pasa el juego. Al llegar con este, comienza a enfrentarlo, logra sobreponérsele, pero igualmente se da cuenta que este aprende sus movimientos y lo contraataca. Al ver que está cerca, estos vagos comienzan a apoyarlo, se vuelve loco hasta que finalmente lo logra. Ven su final y en eso, estos le ofrecen unirse a su equipo llamado Shibuya, diciéndole que otro grupo quiere invadirlos y ellos quieren defenderse. Este resulta ser el equipo Mizonokuchi, del que forma parte Koharu. Le ofrecen entrar y él acepta. Por su lado, vemos a Nikotama contarle este desafío a Koharu y que quieren pelear para ver quién es mejor. Ella no está tan de acuerdo y mientras lo piensa, escucha cómo sus amigos hablan del nuevo Street Fighter 02. En eso recuerda que Haruo tiene tiempo de no llegar a jugar ahí y todo por su culpa. Quiere disculparse con él, pero no se atreve siquiera a buscarlo. En otro momento, vemos a Doi y Miyao llegar con Haruo y verlo vestido de marero. Van a jugar y mientras Doi se envicia en monedas, Miyao le dice que no debería dejarse llevar por lo de los otros vagos y regresar a jugar cerca de su casa. Este le dice que no le importa tener que viajar bastante. Total, el lugar no es tan malo. Además de que no vale la pena regresar por Akira, pues ella ya no llega tan seguido. Eso estaban hablando cuando llega Doi diciendo que unas chicas le robaron. Al saberlo, Haruo sale a confrontarlas. Estas no le hacen caso y los atacan. En eso pasan por ahí sus antiguos profesores y los defienden. Y aunque le pegan una paliza a uno, su maestra se defiende y las derrota sin problemas. Luego les cuestiona qué hacen ahí. Después de oír sus tonterías, se van dejando los regañados. Doi y Miyao igual se van, pues no pueden estar ahí. Al entrar de nuevo y jugar solo, estos vagos le comentan que llegaron los del equipo Mizonokuchi y hablaron sobre qué juegos jugar en su enfrentamiento. No les pone tanta atención y sigue jugando, mientras Yuki Kusakabe se le acerca y le pregunta cosas de juegos. Por su parte, vemos a la gótica contarle a Koharu que Haruo ahora forma parte del equipo Shibuya. ¿En serio? ¿Qué juego es ese? ¿El enemigo es un pez? ¿Crees que haya un pez luna? Tal vez. Quiero ver. Pasado eso, vemos a Haruo confuso porque no quiere enfrentar al equipo Mizonokuchi, aunque sus medio amigos se lo pidan. En ese instante llega Makoto, quien lo golpea por verlo ahí. Le dice que sus amigos le dijeron dónde andaba y que no cree que sea un delincuente. Y al preguntarle por qué no ha estado con Akira, este responde que porque ella ya no ha llegado a jugar aunque él la busque. Esta menciona que eso no es cierto, pues si va, la señorita Moemi le da más tiempo libre y lo aprovecha para jugar, solo que sus horarios no coinciden. Al saber esto, se pone a pensar que si algún día la vuelve a enfrentar, tiene que estar preparado, pues lo más seguro es que lo destruya. Makoto lo agarra y regresan. Por el camino se encuentran a los amigos de este y al saber que van al karaoke, ella los acompaña. Se vuelve loca con ellos, cambiando bastante su apariencia mientras él la ve confundido. En eso Gai le habla y le dice que no pertenece a ese lugar, que regresa donde verdaderamente es feliz. Comprende que es cierto, que debe estar cerca de su madre, de sus amigos, de Akira. Estaba por regresar, pero al final ya no. En otro pequeño momento, vemos al anciano chofer de Akira comentarle a la madre de Haruo que nuevamente está con ella otra vez. Más tarde, a Makoto comentarle a Akira, primero que se interesó por la moda en ese lugar, pero que la señorita Moemi no le gustó su ropa y la quemó. También la razón por la que Haruo se fue a jugar a ese sitio. Ha madurado un poco, pero igual se muere de ganas por verla de nuevo y jugar con ella. Además de que esa noche tendrá una competencia. Por su lado, esta competencia, o duelo mejor dicho, se está llevando a cabo. 10 integrantes de cada equipo, de los cuales forman parte Haruo y Koharu. Cuando se quedan solos, ella le pregunta por qué está ahí burlándose de él y su vestimenta. En eso se acerca esta chica de las nieves llamada Mayumayu, poniendo toda su personalidad en él y diciéndole que lo apoyará en todo momento, haciendo sentir bastante celosa a Koharu y hacer que Nikotama se le acerque a tranquilizarla. Después de eso comienza la pelea donde Koharu es la primera, los derrota a todos sin ninguna dificultad, hasta que llega el turno de Haruo. Mientras pelean, una chica le pregunta a Mayumayu que si acaso está interesada en Haruo. Ella dice que sí, y a pesar de que sea un atarantado, quiere ganárselo, solo hace falta chingárselo para que sea suyo. Koharu, que la escucha, se enoja y le gana de una manera brutal, dejándolo sonso, y luego decirle a esta chica que no se le acerque más a su novio. Mayu, no me digas que estás intentando conquistar al tonto de Haruo. Pues sí, es bobo, pero se me hace muy lindo. Será demasiado fácil convencerlo. Solo tengo que llevarlo a la cama y será todo mío. What? ¡Solo se necesitará esto! What? ¡Ya lo habría hecho! ¡Dios! Puta madre, pero
A la gran Cuando salen de ahí, hablan de lo tonta que es toda esa rivalidad mientras ven la lluvia caer. Este se pone a filosofar sobre lo que realmente representan los videojuegos y todo eso. Luego Koharu se disculpa con él por haber dicho que era su novio, algo a lo que este no le da importancia. También le pide tener una cita en ese preciso momento, para aprovechar el rato. Aún no convencido del todo acepta y van. Por su lado, Mayumayu se muestra triste por no haber podido chingarse a Haruo. Esto mientras ven que Akira derrota al general de una manera increíble y con el mejor puntaje. Regresando a Haruo, este junto a Koharu quieren regresar, pero por estar lloviendo no hay trenes. Propone regresar en taxi, pero ella no quiere. Desea estar más tiempo con Haruo, así que le cambia la idea y van a comer a algún lugar. Por su parte, Akira, que igualmente estaba en la estación esperando un tren, escucha a Mayumayu mencionar que está enojada porque Koharu sea la traída de Haruo, además de que los dos se fueron muy juntitos a quién sabe dónde. Regresando a estos, cenan y pasan el rato juntos. Ella se siente feliz de estar con él, le pregunta por qué es tan popular con las mujeres, si no es la gran cosa. No le responde y ella sigue hablando de diferentes cosas, como que lo ve muy lindo, no entiende por qué se divierte con él, si él lo desea pueden jugar juntos, le gustaría darle una paliza, pero no por odio, sino por todo lo contrario. Se pone ansiosa al verlo, recordando que hace unos días soñó que él estrujaba entre sus brazos y quiere que se vuelva a repetir. Dice ya tener mucho sueño y quiere irse a la cama, pero con él, quedarse muy juntitos en algún lugar. Le pregunta si conoce algún sitio y al responder que sí, le propone que vayan. La noche cae y al amanecer ella se muestra indiferente ante él, pues al final ya no fueron. Le reprocha el haberla humillado de esa manera no aceptando, mientras lo abraza llorando. Quiere que él le corresponda de una vez por todas. Es muy difícil para ella acercársele y él no colabora. Primero le dice que en verdad solo quería dormir y nada más, pero luego le confiesa que en realidad quería hacerle de todo ya estando ahí. Lo abraza llorando, mientras le pide que él también lo haga, diciéndole que lo quiere. Todo esto siendo visto por Akira, quien andaba por ahí. No iba a hacerte nada, solo quería dormir. ¿Dormir? ¿Solo ibas a hacer eso? No, pensaba hacerte de todo. Por favor, solo abrázame. Es lo único que te pido ahora. Te quiero. Akira nos ve hace un buen rato hasta que Koharu se da cuenta. Al ver a Haruo preocupado se entristece e intenta irse, pero es detenida por Akira, quien quiere que regresen juntos, y así lo hacen. En el tren les ofrece una paleta a los dos y regresan sin más problemas. Al rato, ya estando en casa, primero vemos a Akira llegar con la señorita Moemi, quien tiene algo importante que decirle. Luego a una maestra decirle a toda la clase de Haruo que se pongan pilas en su quinto diversificado. Más tarde, a Miyao preguntarle a Haruo qué hacía con Akira y Koharu regresando juntos una mañana, haciendo enojar a Doi al saberlo. Le pregunta que si acaso no piensa en los sentimientos de las dos o por qué las trata así. No le responde nada y cuando regresa a su casa ve que Makoto está ahí. Intenta entrar a escondidas para que no lo escuchen, pero al final sí lo hace y junto a su madre le cuestionan qué andaba haciendo con las dos chicas por allá. Les dice la verdad de lo que sucedió y aunque ellas no le creen, se convencen. Makoto le menciona que Akira anduvo buscándolo por todas partes, pero no lo encontró. Se quedó en un lugar y fue así como los encontró al día siguiente. Este se pone a pensar en ello y lo que ella hizo por él. Lo siguen golpeando para que diga lo que en realidad pasó. Él no lo hace y sale a dar una vuelta. Camina recordando lo que le dijeron con respecto a qué sienten ellas. Se siente triste y confundido. En eso andaba cuando llega un auto negro cerca de él. Se bajan unos hombres y lo secuestran. Al rato lo llevan frente a Akira, quien pidió que lo hicieran. No le dice nada y se van de ahí. Este deduce que ella pidió que lo llevaran ahí para ser castigado por la señorita Moemi por todo lo que ha hecho. Y cuando quería escapar, llega el anciano chofer, quien le dice que tiene el día libre, pues su tutora se tomó un feriado y ella solo quiere estar con él. Lo del secuestro solo lo hizo por diversión, además de que le compró varias cosas para que pasen la noche, pues con permiso de su madre se quedará a dormir. Por el lado de esta, Makoto le cuenta que cree que Koharu se le adelantó la otra noche, por eso Akira quiere ahora recuperarlo, empatando con el segundo round. Regresando a estos, Haruo acepta quedarse y se queda junto a ella. Juegan juntos a todos los Final Fight durante bastante tiempo, y en uno donde solo él juega mientras se la ve, este recuerda que así lo hacían antes, hace ya unos años. Ahí aprovecha para decirle que sabe que lo anduvo buscando por todo Shibuya la otra noche, y le pide perdón por todo lo que ha pasado, agradeciéndole también por preocuparse por Koharu y no dejar que se regresara sola. Se pone feliz al escucharlo mencionar que regresará a jugar a los arcades locales por ella y dejará toda esa trama por un lado. Finalmente ella se duerme, él la deja en su cama y luego sale, yéndose a dormir a la habitación de su chofer. Al día siguiente, cuando amanece, Akira se levanta temprano y va a hacerle una pequeña visita a Koharu, que andaba tranquila en su casa. Por el lado de Haruo, regresa y ahí es interrogado por su madre y Makoto, quienes le preguntan qué pasó entre él y Akira. No les dice mayor cosa y al saber que ella ya no estaba cuando él se levantó, deducen que fue con Koharu por el tercer round, para definir de una vez por todas quién se quedará con Haruo.
Por su lado, esto sí está sucediendo, pues Akira reta a Koharu a una pelea. Ella acepta y solo llega su madre a atender la tienda, salen las dos a un arcade. Al llegar ven varios juegos y aunque primero piensa que solo quiere jugar, luego se da cuenta que realmente tiene algo planeado por hacer. Mientras están jugando algo, ella menciona que antes ya se habían enfrentado. Aquella vez que Haruo la dejó jugando a ella y esta sacó a Kuma y le pegó una paliza. Sabe que la llevó ahí para definir de una vez por todas las cosas y aclarar todo. Acepta su reto y le dice que definan ahí mismo quién se quedará con Haruo. ¿Quieres enfrentarme? Debe ser porque deseas dejar las cosas en claro. Si ese es el caso, acepto tu desafío. Después de decirle eso, van a buscar un juego para definir esto. Koharu se muestra nerviosa, pues no sabe cuál escoger para poder derrotarla. En eso Akuma de Street Fighter le habla y le pregunta si en verdad quiere ganarle. Al decirle que quiere derrotarla para ganarse el amor de Haruo, este la motiva diciéndole que luche con fuerza, dándole su poder para que lo logre y terminar con todo de una vez. Elige Street Fighter y Akira acepta sin ningún problema. Cuando se sientan listas para jugar, Koharu se siente súper nerviosa. Recuerda cómo se interesó en él y en los juegos, cómo poco a poco se enamoró de Haruo y cómo él le enseñó a tener un pasatiempo, pues antes de él su vida era bastante aburrida. Es por eso que lo ama y quiere estar con él para siempre, pero para ello primero debe derrotar a Akira. Trata de sacar a Kuma, pero se confunde y no lo logra. Akira aprovecha para hacerlo, pero igual no le sale. Ahí se da cuenta de que también está nerviosa y le propone iniciar nuevamente. Otra vez lo intentan, pero en esta ocasión Akira elige a su personaje de siempre, Zangief, mientras que Koharu esta vez sí escoge a Kuma. El combate comienza y Koharu usa su poder especial para mantenerla lejos y no dejar que se le acerque. Sabe que está jugando recontra sucio, pero no le importa. Quiere ganarle a toda costa. Así lo hace hasta que poco a poco logra ganar el primer round. Empieza el segundo de la misma manera. Lo hace por Haruo. Se motiva pensando en él. También se siente mal por hacerlo de esa manera, pero luego eso no tendrá importancia. Se da cuenta de que ella está muy tranquila. Piensa que quizá planea algo. Sigue jugando sucio hasta que recuerda una ocasión en que Haruo le dijo que odiaba ser derrotado por personas que no sabían perder. Se distrae y Akira aprovecha para abalanzársela encima. No le deja hacer nada y después de una serie de movimientos logra derrotarla, llevándose el segundo round. El último comienza y ella decide comenzar a jugar de una manera justa, derrotarla como debe ser. Akira se muestra superior teniendo a un personaje totalmente lo contrario. Hace movimientos espectaculares, tanto dentro como fuera del juego. Koharu se da cuenta que no puede hacer nada, ella es increíble, por eso se ganó el corazón de Haruo, y si su amor por él es igual de fuerte que su fortaleza jugando, ella no tiene ninguna oportunidad. Piensa en eso mientras derrama unas lágrimas, y mientras el juego se da por finalizado. Si la fortaleza con la que juega es igual de fuerte que su amor por Haruo, no tengo ninguna oportunidad. Jamás lograré que él me quiera. Ya en otro momento, vemos a Haruo y Miyao hablando sobre leyes de conducción, ya que este planea aprender a manejar una moto para transportarse más fácil. Miyao le pregunta que si acaso lo hace por Akira o algo parecido. Este le dice que no y que nada que ver. Al rato mientras juega, Miyao le aconseja que no deje pasar la oportunidad, pues es algo importante que debe hacer ahora. Al salir de ahí, va a comprar unas cosas, y aunque Doi lo tienta a gastar su dinero en juegos y no en su licencia, este no cae en ello, pues ya compró la mayoría. Después de eso, mientras disfrutamos del soundtrack de Virtua Fighter, lo vemos estudiando. En eso entra su madre y lo felicita por lo que planea conseguir. Recuerda cómo Makoto le dijo que consiguiera una licencia de moto para poder estar a la altura de Akira y no quedarse atrás para siempre. Además de que si lo hacía, le regalaría la que ella tiene para que fuera con Akira donde quisiera. Su madre se muestra preocupada por él, pero a la vez feliz por ver cuánto ha estado progresando. Al siguiente día va a su examen, se memorizó todas las respuestas y planea conseguirlo sin más. Ahí se da cuenta de cómo ha cambiado y evolucionado, y al pasar de los días, lo logra, consigue su licencia y comienza a manejar. Mientras va en carretera, recuerda lo que le dijo Miyao antes, sobre el motivo por el que hace todo y se da cuenta que tenía razón. Llega con Akira y al verla en su jardín, le muestra y presume lo que ha conseguido. Le dice que de ahora en adelante, será fácil para los dos ir a cualquier parte juntos. Al oírlo, Akira borra la sonrisa de su rostro, se pone triste y se aleja lentamente de él. Movernos por la ciudad será muy sencillo. Si algún día quieres ir a algún sitio, no dudes en decirlo. Te llevaré hasta allá en un santiamén. Después de ver eso, nos encontramos a Haruo jugando como siempre, pero no con los mismos ánimos, pues no puede ganar como antes. Regresa en su moto triste, pensando que quizá, porque abandonó ese lugar, ahora ya no puede ganarle a nadie. Llega a su casa y se encuentra deprimido porque ya no puede jugar. En ese instante se da cuenta de que la verdadera razón por todo ello es Akira. Recuerda que el otro día la vio con una cara de total tristeza, algo le molesta y piensa que ya no pueden ser amigos. Sea cual sea la posible decisión que tomó, esta cambiará todo. Se siente mal por ella. Gai le habla y le dice que averigüe cuál es el problema.
Él en diferentes momentos piensa y recuerda cómo ha pasado del enojo a impotencia que sentía al verla jugar a importarle lo que ella piensa y siente. Mientras viaja, ve todos aquellos lugares donde una vez pasearon juntos, sitios donde numerosas veces compartieron momentos, que la rivalidad que sentía hacia ella realmente no era rivalidad. Llega a la casa de Miyao donde juega con él a un juego antiguo. Este le pregunta cómo le ha ido con Akira y por qué no ha hecho nada para avanzar. Este se pone sincero con él y le comenta que siempre ha sido un poco frío con respecto a ese tema, pero ahora lo quema por dentro. Tenía razón cuando decía que había algo más por ella. Sabía perfectamente que no era solo amistad o rivalidad la que existía. Este se emociona y le dice que el gustar y amar son dos cosas diferentes, y él se saltó lo de gustar y se fue directo a amarla. Haruo le responde que no está tan seguro de eso, pero de lo que sí es que le gusta bastante. Ya en otro momento, en su casa, Miyao le comenta a Makoto, Doi y su madre que finalmente se confesó que le gusta a Akira. Primero este último se siente mal al saberlo. Él luchó por ella y no llegó a nada, mientras que este sí lo consiguió. Le pregunta qué hará ahora, aconsejándole a que se lance a decirle lo que siente. Guy también le habla y lo motiva a decírselo, y si lo consigue, tendrá una vida feliz. Debe hacerlo para superarse a sí mismo y avanzar al siguiente nivel. Con la presión de todos, se decide hacerlo, pero siente que hay un obstáculo, algo que a ella le molesta, un problema que tiene. Además de que quiere confesarle todo, pero hasta tener la pelea que él tanto añora con ella. Doi, que revisaba sus revistas, le aconseja que entre a un torneo nacional de Street Fighter 2 que habrá. Si gana, que se lo diga y cree una confesión perfecta. Esta competencia será en Osaka, un lugar lejos de ahí, pero aún sabiendo esto, él se decide a hacerlo. Un lugar perfecto para aclarar las cosas de una vez por todas. Más tarde, Makoto le comenta esto a Akira, que él quiere tener un duelo especial con ella y aclarar muchas situaciones que los tienen aprisionados. Por la noche piensa en eso y se siente mal, pues debió tomar la decisión que debía antes de una muy importante que es irreversible. Ya en otro momento, vemos a Haruo entrenando y mejorándose para esta competencia de la mano de Guile. Prueba diferentes formas y estilos de juego. Igual Akira se entrena más, derrotando a muchos y haciendo varias rachas. Esto mientras recuerda lo que su hermana le contó y razones por las que la motivó a ir. Además de Zangief, diciéndole que aproveche ahora que puede, porque posiblemente no vuelvan a salir nunca más. Por la noche, junto a su chofer llegan a pedirle permiso a la señorita Moemi. Esta les dice que no apruebe ese viaje, luego que se irán unos días de vacaciones, dándole a entender que en ningún momento le dijo que no fuera, así que con toda la emoción del mundo, se prepara para ir. Al otro día, en primer lugar, vemos a Haruo esperando en la estación del tren, mientras que por su parte, a Makoto llorando en su habitación. Cuando el chofer le pregunta por qué lo hace, ella le comenta una terrible noticia que no esperaba escuchar. Habló con su madre y esta le contó que Akira se irá a vivir con ellos a Los Ángeles a finales del mes. Allá seguirá estudiando el grado que lleva, la universidad. Trabajará allá e incluso ya eligieron con quién se casará de adulta. Mientras vemos a Akira llegar con Haruo y viajar juntos, en palabras de Makoto, le pregunta a su chofer si ya sabía algo. Este le dice que sí, desde el momento en que lo decidieron. Ella se siente mal, pues tomó su responsabilidad y le robó su libertad. Quiere que ella renuncie a todo ello, pero no lo hará, pues lo hace por su familia. Llora de tristeza al pensar en los dos y que se separarán para siempre. También piensa en que si Haruo gana, le dirá todo, pero si ella lo hace, nunca volverán a verse, y que probablemente ella, al deducir lo que hará si gana, tratará de hacer que no suceda. A finales de este mes. No es justo. Nuestros padres la quieren obligar a que se vaya de aquí. Y lo peor es que incluso ya decidieron con quién va a casarse cuando sea adulta. ¿Cómo voy a disculparme con Akira? Y también con Haruo. Haruo le dirá que la ama si gana. Pero si Akira gana, no volverán a verse. Mientras eso pasa, vemos a Akira y Haruo viajar juntos y estar a 3 horas aún de su destino. Juegan un rato mientras esperan que el tiempo transcurra, y al quedarse un rato callados, ella recuerda cómo en abril su tutora le dijo lo que sus padres habían decidido y todo lo que conlleva. Aún no estando de acuerdo a tal tortura a la que la someterán, no puede hacer nada al respecto. Llegan a la estación y al estar un día antes de la competencia, deciden dar un paseo por el lugar. Van a comer, a buscar arcades, a pasear por escenarios de juegos famosos. Comienzan a jugar, se enfrentan por diversión, donde ella es superior por diferencia y él no puede ganarle siquiera una, pero ahora ya no se enoja al perder. Van a otro sitio más barato, donde se pierde más fácilmente, y lugar donde deben jugar de una manera perfecta para sobreponerse. Ella lo hace y derrota a todo aquel que se le pone enfrente con el personaje más débil, mientras Haruo la ve bastante feliz, y al verla jugar de una manera fenomenal en otros, duda en que si podrá derrotarla en el torneo. Se deprime al pensarlo y comienza a jugar otro. Le pide que juegue con él y lo hace. Ahí recuerda cómo jugaban a un multijugador antes,
el Final Fight, y disfruta estando con ella. En eso andaban cuando llega la policía diciendo que los menores no pueden jugar más tarde de las 22 horas, así que escapan y salen de ahí. Al ser ya bastante tarde, van a sus habitaciones de hotel donde dormirán. Al estar solos, Haruo está nervioso por el torneo, duda en poder llegar a la final o siquiera enfrentarla a ella en algún momento. Se intenta motivar a que todo saldrá bien y se acuesta a dormir, sin embargo, no puede hacerlo. Algo no lo deja en paz, no puede dejar de pensar que ella está tan solo una pared de distancia de él. Guy le habla y le dice que vaya con ella, le muestra otro Guy de otro color y le dice que es su alter ego, el subconsciente de Akira. Ella tampoco puede dormir, lo motiva que vaya con ella, pero no se anima. Finalmente se atreve a hablarle, le dice que revise tras el cuadro, pues puede encontrarse algo. Ella lo hace y se asusta, así que él va hacia allá. Solo era una calcomanía y al querer regresar a su habitación solo, no puede, ya que ella lo sigue. Están despiertos hasta la 1 de la mañana, donde ella no quiere dormir. Ya cansado decide irse a su habitación para descansar, pero este lo detiene, dándole a entender que quiere dormir junto a él. Ya con bastante sueño, acepta. En ese momento, Guy le habla y le explica que siempre ha enfrentado al Zangief de Akira, tuvo que enfrentarse a su alter ego marrón, y ahora, por alguna razón, nuevamente a una chica. Ya acostados, Akira le pica las costillas y cuando este se voltea, se la encuentra viéndolo fijamente. Enfrentaba al Zangief de esa niña, pero esta noche me enfrentó mi alter ego marrón. Ahora, por alguna razón, ahí está esa chica. Estando acostados y viéndose fijamente, Haruo le dice que se duerma, pero ella no hace caso y sigue así. No lo deja dormir tampoco. Cuando se voltea, ella le sigue picando las costillas hasta que hace que él la detenga quedándose agarrados de las manos. Ahí le dice que la ve realmente hermosa y ella se acerca a él todavía más. Así están un rato, hasta que de repente le hace un Luis Suárez y se queda bien feliz. Luego más cosquillas y así toda la noche. Al amanecer, el torneo da comienzo, mostrando primero el formato con el que todos pelearán. En todos lucharán a un duelo directo para avanzar, llegar a las finales y formar parte de los 12 mejores. Todos están súper emocionados a excepción de Haruo y Akira, quienes están somnolientos por todo lo de la noche, pero aún así motivados a ganar. Haruo queda en el grupo C y Akira en el F, así que sabiendo dónde se enfrentarán, van cada uno por su lado. Haruo comienza ganando el primero con facilidad, sabe que solo tiene que ganar 2 más para llegar a las finales. Le pide ayuda a Guile y este se la da. Llega un mismo competidor que derrotó hace 2 años y al enfrentarlo nuevamente lo hace. Al estar solo a un paso de las finales, enfrenta a otro que según mencionan es un experimentado, y lo es, pues al comenzar el combate arrincona a Haruo y no lo deja hacer nada, lo ataca brutalmente y casi lo derrota. Ahí Haruo siente que si pierde, nada habrá valido la pena, todo el esfuerzo y dedicación será en vano. Se motiva al pensar en la forma de pelea de Akira y su batalla que tendrá con ella, y le da la vuelta al juego con uno de los movimientos más difíciles, ganándole finalmente. Con esto consigue ser el mejor de su grupo y saltar a las finales. Al ir a ver cómo le va a Akira, se da cuenta que ella ya ha perdido, se quedó en el primer enfrentamiento y está eliminada. Por el lado de esta, se encuentra triste afuera, siente que se apagó la llama por los videojuegos que había en ella. Zangief y demás personajes le preguntan que si acaso es por los pensamientos de lo de anoche o quizás sea porque se va a ir. También le recuerdan la vez que peleó contra Koharu y que no trate de fingir que no pasó, pues resulta que ella terminó ganándole en el último momento. La motivan a luchar por lo que le gusta, a recuperar su espíritu de ganadora. Debe demostrar de lo que es capaz, vencer todos los miedos que tiene y confesar lo que siente antes de irse para siempre de Japón. Con eso encima, entra de nuevo y lucha nuevamente. Por el lado de Haruo, se encuentra viendo el marcador y sintiéndose triste al saber que nada de lo que hizo y sigue haciendo vale la pena. En eso escucha que hablan de una jugadora experta con Zangief y al ir a verla, resulta ser Akira, quien está jugando un bloque de perdedores para poder regresar a la batalla real. Primero derrota al mismo que Haruo derrotó antes, y también a este mismo chico que intenta sacar a Akuma pero no puede nuevamente. Finalmente, al derrotar a un tercero, logra salir del bloque y reintegrarse nuevamente a la pelea. Al verla, Haruo siente esa misma aura que sentía con ella hace unos años. Llega a las finales y está de nuevo con la posibilidad de enfrentar a Haruo. Estas comienzan y él va primero. Va contra un experto y aunque lo acorrale, se motiva con que Akira está nuevamente. También por su orgullo, entra en su zona y lo derrota sin más, clasificando a las semifinales y lugar donde está Akira a una victoria de llegar. Su turno llega y juega contra alguien que tiene mucha más ventaja de juego que ella, pero eso no la limita, pues con movimientos espectaculares logra sobreponérsele y ganarle, consiguiendo con esto su pase a la semifinal donde ahora
enfrentará a Haruo. Al verla, se pone nervioso y cuando se le acerca, siente esa aura que no sentía en años, como si se alejara o se distanciara. Recuerda todos los momentos que ha pasado con ella y no entiende qué pasa. Finalmente, llega el enfrentamiento que él tanto ha esperado, la batalla final. Se paran uno frente al otro y después de saludarse para jugar limpiamente, comienza la pelea. Al hacerlo, Haruo se dice que antes la odiaba y detestaba, recordando nuevamente todos los bellos momentos con ella y diciendo que ahora la ama más que nunca. Dentro del duelo, ella se muestra superior, aún teniendo gran desventaja. No tarda mucho en acorralarlo, atacarlo y derrotarlo, llevándose el primer round. Al verla, Haruo se motiva pensando que esa es la Kira que tanto deseaba enfrentar. Quiere derrotarla y con la motivación y apoyo que Guy le da, se decide a derrotarla y aclarar todo de una vez por todas. Impresionante, Akira. Estás decidida a hacerme añico, ¿cierto? Esa es la Kira que yo conozco. La cantidad de Sonic Booms que has usado hasta hoy es proporcional a tu fuerza. ¡Vamos a vencerla, Haruo! Y ahora entramos al último capítulo de la temporada y del anime, en el cual vemos esta pelea continuar. Haruo se encuentra totalmente motivado, decidido a ganar, piensa jugar con el estilo clásico de Guile, especialmente hecho para este juego. No se rendirá y perderá tan fácil. Se vuelve loco mencionando la primera pelea que tuvo y lo que ha pasado hasta ahora. Se abalanza sobre ella y logra ganarle el segundo round, empatando el encuentro y estando a una batalla de decidirse todo. Cuando esta comienza, él recuerda cómo todos se burlaban de él por solo jugar videojuegos y que a pesar de ello, siempre los vio como un apoyo. Esto hasta que llegó Akira, quien también se convirtió en su apoyo. Disfruta cada momento estando a su lado, compartir cientos de cosas con ella, estar juntos le llena de felicidad. Dentro del juego, ambos se muestran iguales, teniendo la misma vida y posibilidades de ganar. En un momento que Haruo aprovecha un salto que hace para intentar golpearla, ella lo esquiva y usa su movimiento más fuerte, bajando todos sus puntos y derrotándolo ahí mismo, quedando ella como la ganadora y Haruo como el que no solo perdió una batalla, sino como el que perdió todo por lo que había luchado. Después de eso, nos transportamos hasta mediados de julio, donde al pasar frente a unas arcadias y no entrar, Miyao y Doi le preguntan por qué ella no juega como antes. Este únicamente les dice que porque no tiene ganas y se va, mientras ellos se quedan comentando desde que regresó de aquel torneo no ha sido el mismo, pues todo lo que planeaba se ha ido a la basura. Más adelante lo vemos en su trabajo recordando la pelea, cómo ella a propósito se dejó perder en el segundo round para aprender sus movimientos y ganarle en el tercero. Está triste porque a pesar de ser superior, perdió en la final, dándole a entender que no le interesaba ganar, solamente acabar con todo lo que había entre los dos. Además, el saber que ella regresará a Estados Unidos y esa fue su última batalla. Ya otro día, mientras está en su habitación, Makoto llega a hablar con él. Le comenta que el 24 de ese mes se irá y lo motiva a ir a despedirse de ella. Además de que se siente mal por los dos, ya que así como el destino los juntó, el destino es quien los separa ahora. Quiere que ella renuncie a lo que su familia la obliga, pero sus ideas son diferentes y no lo hará. Por su culpa es que ella perdió su libertad y ahora ya no sabe qué hacer. Cuando salen, después de preguntarle qué hará ahora, le entrega un pequeño paquete que Akira le envió, y mientras la ve irse, lo abre y ve que es el anillo que le regaló la primera vez que se fue. En ese momento entiende que la batalla de 5 años que había entre los dos ha llegado a su fin. Lo guarda y regresa triste a su casa. Pasado el tiempo, el día en que se irá llega, se transporta hacia el aeropuerto mientras Haruo piensa en todo lo que ha pasado, sale de su casa y aunque su madre lo obliga a ir a despedirse de ella, no le hace caso y sale a caminar. Al mismo tiempo que vemos a Kira irse triste, vemos a Haruo pasar por la tienda de Koharu con quien se la encuentra ahí. Ella le habla después de un tiempo de no verlo, primero le resalta lo triste y callado que lo ve, y luego le comenta que hace un tiempo llegó a Kira a retarle a una batalla, y aunque creía que era para dejar las cosas en claro, ahora comprende que era para aclarar lo que ésta sentía por él, amor. Además de que cree que se dio por vencida con él, ya que cuando le ganó, en sus ojos pudo ver que no tenía más que hacer, sus sentimientos la traicionaron y le entregaron todo a Koharu, algo que a ella le hace sentir mal, pues siente que solo se entrometió en sus vidas y él nunca le corresponderá. También le comenta que antes del viaje que hicieron a Osaka para el torneo, ella llegó a pedirle permiso para ir, y aunque no tenía por qué hacerlo, llegó con ella. Cree que quizás sea porque quería tener un último recuerdo lindo con él. Y al pasar a su lado, le comenta que en esas máquinas fue donde se enamoró perdidamente de él y su forma de divertirse. Recuerda todos los hermosos momentos que juntos pasaron y le dice que no tiene por qué estar triste. Al oír su sinceridad, le revela que en verdad la ama mucho, era su mayor prioridad, pero ahora pasó a ser un final injusto. Le pide perdón por todo lo que hizo, por no aceptar todos los sentimientos que ella darle quiso. Habla sobre el final de su relación y lo que él cree, y al mencionar el anillo que ésta le regresó, Koharu lo golpea y le pregunta por qué el tiempo pierde, pues eso lo hizo con la intención de que fuera a verla, sin que él se diera cuenta. Ella un motivo le dio para que él en sus brazos pudiera tenerla. Le grita que vaya, que dé su último aliento,
que de su boca salga todo el proceso de su enamoramiento. Cuando la escucha, entre razón, se da cuenta que ella siempre lo tuvo en su corazón. Sale corriendo en busca de su amada, mientras Koharu, que recuerda todo lo vivido antes, grita y llora al ver su relación con él totalmente terminada. Llega a su casa apresurado y con ayuda de su madre sale corriendo por lo que siempre ha estado obsesionado y lo que tanto le arde. Siente no llegar mientras se reprocha todo lo que ha hecho, y aunque el avión comienza a despegar, él sigue con toda la motivación que siente en el pecho. Con ayuda de sus juegos se abre paso hasta donde Akira se encuentra. Llega y aún accidentado, corriendo todavía entra. Su hermana le dice que esta ya se ha marchado y se ha ido para siempre, pero por suerte para él, su avión de emergencia ha regresado y él otra oportunidad ahora tiene. Eso le decía cuando sus miradas se vuelven a cruzar. Corren emocionados a reencontrarse el uno al otro y todo su afecto a entregarse al de nuevo poderse abrazar. Él le dice muchas cosas, entre ellas que su batalla nunca quiere dar por terminada, quiere seguir luchando, y mientras la sigue teniendo abrazada, secándose su llanto, su amor le confiesa todo lo que alguna vez oculto tuvo. Ahora ella sabe lo que en verdad piensa. Le entrega su anillo que una vez le dio, diciéndole que siempre la amará, a la vez que le promete que luchará para que en el futuro en su esposa la convertirá. Ella lo acepta con lágrimas de felicidad y tristeza. Se despiden el uno del otro, y mientras Guy le dice a Haruo que la pelea solo subió de nivel, miran su avión despegar, con la esperanza de algún día volverse a encontrar, dando así final a la segunda temporada de este maravilloso anime llamado High School Girl. Ella te envió el anillo para que fueras a decirle adiós. Ve con ella, Haruo. Lo mejor que puedes hacer es ser tú mismo para que de esa forma te sientas libre de todo. Mi única rival. No dejaré que lo nuestro termine. Tú escaparás de mí yendo a Estados Unidos. Conseguiré mi pasaporte y prometo que iré a visitarte a tu lado por siempre. Te prometo que iré por ti y te haré mi esposa. ¿Aceptas mi anillo? Lucharemos para el mejor final. Y tú debes hacer lo mismo. Esta pelea nos llevará a todos nosotros a nuestro siguiente reto. Y así es como llegaríamos al final de este video. Recuerda que puedes suscribirte a este canal si te gusta esta clase de contenido, además de seguirme en mis redes sociales que las encuentras en la descripción. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Yo soy Da Méndez y este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!